Bienvenidos a un viaje fascinante que desvela los secretos detrás de uno de los fenómenos más intrigantes de nuestra sociedad. ¿Por qué el 1% de las personas controlan todo? Este libro no solo busca responder esa pregunta, sino que también tiene la misión de abrir tus ojos a una realidad oculta que pocos se atreven a explorar en su totalidad. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que tan pocas personas tengan tanto poder, tanto dinero, tanto control, estás a punto de conocer la verdad. En este recorrido, abordaremos los sistemas, las estructuras, las decisiones y las jugadas que han permitido a este selecto grupo no solo mantenerse en la cima, sino ampliar su dominio con el paso de los años. Pero más allá de entender cómo lo hacen, profundizaremos en las lecciones y estrategias que podrían ayudarte a cambiar tu propia historia. Si te apasiona comprender el mundo y deseas transformar tu visión del éxito, este libro está hecho para ti. Si te has encontrado alguna vez cuestionando cómo lograr un cambio real en tu vida, la información que aquí encontrarás te impulsará a repensar tu camino. Así que, te invito a acompañarme en este viaje, donde descubrirás cómo funciona el sistema, cómo piensan los que están en la cúspide y, sobre todo, cómo puedes aplicar este conocimiento para alcanzar tus propios objetivos. Y antes de que sigas, quiero recordarte que todo este contenido, y mucho más, está disponible gracias al apoyo de personas como tú, que creen en la educación, en el conocimiento y en el poder transformador de entender el mundo en el que vivimos. Te invito a que sigas apoyando nuestro canal Audiomentores, porque sin tu apoyo, este contenido valioso no podría existir. Al hacerlo, no solo estás invirtiendo en tu propio futuro, sino que también estás ayudando a crear un espacio donde todos podamos aprender y crecer. Gracias por ser parte de esta comunidad. Capítulo 1. El misterioso ascenso del 1%. Para comprender por qué el 1% de las personas controla todo, debemos retroceder en el tiempo y entender cómo comenzó este fenómeno. La historia nos dice que los recursos siempre han sido limitados, pero las personas que sabían cómo manejarlos, multiplicarlos y protegerlos, han sido las que han logrado alcanzar el poder. Esto no es solo una cuestión de riqueza material, sino de control sobre el flujo de recursos, información, dinero, acceso, poder. Desde tiempos inmemoriales, aquellas élites que han logrado un dominio absoluto sobre el entorno, como los grandes comerciantes, las familias reales o las corporaciones globales, han entendido algo crucial: el poder no solo se trata de tener, sino de gestionar. Mientras el resto del mundo se enfocaba en la acumulación de riqueza individual, este grupo pequeño de personas aprendió a formar estructuras que les permitirían retener y expandir su dominio sin importar los vaivenes de la economía global. Este poder se basa en principios fundamentales que han sido pulidos a lo largo de generaciones, desde el control de tierras y recursos hasta el manejo de las finanzas internacionales. Pero lo más asombroso de todo esto es cómo han logrado perpetuar su estatus de forma casi invisible. Por ejemplo, a través de monopolios, redes de influencia política y la creación de sistemas que favorecen a los más poderosos. A pesar de los avances sociales, económicos y tecnológicos que han democratizado muchos aspectos de la vida cotidiana, este 1% sigue siendo el verdadero motor de la economía global. ¿Qué hace diferente al 1%? La respuesta no está solo en el dinero. Está en la forma en que perciben el mundo, en la forma en que gestionan su tiempo y sus decisiones. Tienen acceso a un tipo de educación que los prepara no solo para entender el sistema, sino para crear uno propio que los mantenga siempre en la cima. Este grupo no solo ve la riqueza como algo estático, sino como un flujo que debe ser administrado y expandido continuamente. Lo que los mantiene en la cúspide no es la falta de competencia, sino su habilidad para crear barreras que protejan su territorio de aquellos que aspiran a alcanzar lo mismo. Este capítulo no es solo una descripción del poder de unos pocos, es una invitación a cuestionar cómo funciona el mundo en el que vivimos. ¿Es realmente justo que un pequeño grupo controle la mayoría de los recursos del planeta? ¿Cómo podemos cambiar las reglas del juego? En las próximas páginas, descubriremos las claves que te permitirán no solo entender este fenómeno, sino también cómo puedes aplicar esas mismas claves para tomar el control de tu propia vida. Capítulo 2. El sistema invisible que sostiene al 1%. Para entender cómo el 1% mantiene su dominio, es necesario explorar el sistema que lo respalda. La verdad es que, aunque muchos creen que el sistema es libre y democrático, en realidad está diseñado de tal manera que favorece a los poderosos. Este sistema es invisible en muchos casos. No se trata solo de leyes, políticas o tratados comerciales. El verdadero control está en las estructuras subyacentes que pocas personas conocen,
pero que todos vivimos día a día. Los bancos, por ejemplo, juegan un papel fundamental en este sistema. El acceso al crédito y la manipulación de los flujos de dinero permiten que aquellos que ya tienen una base económica sólida puedan seguir creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el resto de la población. De igual manera, las grandes corporaciones no solo controlan mercados, sino que también influyen en las políticas que dictan las reglas del juego. Lo hacen de una forma tan sutil que, aunque la mayoría de la gente cree que tiene opciones, en realidad está atrapada en un sistema diseñado para que siempre dependan de estos pocos actores. Este sistema también se ve reflejado en la educación. Mientras el 1% tiene acceso a las mejores universidades y contactos, el resto de la población tiene que conformarse con un tipo de educación que, aunque valiosa, no les da las herramientas necesarias para competir a gran escala. No se trata de un defecto en la educación, sino de un diseño que mantiene a los ricos y poderosos en una posición ventajosa. Y lo peor de todo es que este sistema es casi invisible. No lo vemos, pero lo vivimos. Este capítulo desvela las estructuras invisibles que hacen posible que el 1% siga teniendo el control. Verás cómo este sistema no solo favorece a los ricos, sino que crea un entorno donde las oportunidades están limitadas, y las reglas del juego están completamente sesgadas. Pero no todo está perdido. Con la información correcta, puedes empezar a comprender cómo funciona este sistema y qué estrategias puedes aplicar para salir de él y crear tu propio camino hacia el éxito. Capítulo 3. La psicología del éxito en el 1%. El 1% no solo domina el mundo porque tiene más dinero o poder. De hecho, la diferencia fundamental entre ellos y el resto de la población radica en su psicología. Las personas en la cima del poder no piensan de la misma manera que las personas comunes. Desde una edad temprana, están entrenadas para ver las oportunidades donde otros ven obstáculos. El éxito para ellos no es cuestión de suerte, sino de decisiones estratégicas, disciplina y, sobre todo, mentalidad. Uno de los aspectos más relevantes es la mentalidad de abundancia que poseen. Mientras que la mayoría de las personas crecen en un entorno donde se les enseña que los recursos son limitados, el 1% ve el mundo como un lugar lleno de oportunidades interminables. Esta mentalidad les permite actuar sin temor al fracaso, ya que saben que, si algo no funciona, simplemente lo intentarán de nuevo con un enfoque diferente. El miedo es un factor común entre las personas que luchan por salir adelante, pero el 1% ha aprendido a controlarlo. No lo eliminan, sino que lo usan como una herramienta para impulsarse hacia la acción. Este control sobre el miedo y la incertidumbre les permite tomar decisiones arriesgadas y avanzar hacia lo desconocido con confianza. Además, la perseverancia y la capacidad de ver más allá de las dificultades inmediatas son características clave de esta élite. A lo largo de la historia, aquellos que han acumulado riqueza y poder no han sido necesariamente los más inteligentes o los más afortunados, sino aquellos que han sabido mantenerse firmes frente a las adversidades y seguir adelante sin rendirse. Esta resistencia mental es uno de los pilares fundamentales que les permite permanecer en la cima, mientras que la mayoría se desvanece con el tiempo. Por último, está el factor de la visión. El 1% tiene la capacidad de ver más allá del presente y de proyectar sus acciones en un futuro lejano. Mientras que la mayoría de las personas se centra en el corto plazo, en resolver los problemas inmediatos, ellos piensan en grande. Visualizan un futuro donde las reglas están a su favor y trabajan incansablemente para construir ese futuro, sin dejarse distraer por las dificultades temporales. Capítulo 4. La economía de la información y el control del conocimiento. Uno de los aspectos más poderosos que el 1% posee y utiliza para su beneficio es el control de la información y el conocimiento. En la era moderna, la información se ha convertido en un recurso más valioso que el petróleo o el oro, y los más poderosos lo saben. Aquellos que controlan la información no solo tienen el poder de influir en las decisiones de otros, sino que también pueden moldear la realidad misma. La economía de la información es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en los últimos años. El acceso a los datos, las ideas y el conocimiento no solo determina el valor de los productos o servicios, sino también el poder que tiene una persona o entidad para dominar un mercado. El 1% ha entendido esta dinámica mucho antes que el resto de la sociedad, y han aprovechado la información como una herramienta de control. Las grandes corporaciones, por ejemplo, recogen datos de cada uno de nosotros, nuestros gustos, preferencias, comportamientos de compra, e incluso nuestros pensamientos. Con esta información, no solo crean productos que nos atraen,
sino que también predicen nuestras decisiones y manipulan nuestras elecciones. Este control sobre la información les permite a las grandes empresas anticiparse al mercado, tomar decisiones estratégicas que les otorgan ventaja y, en última instancia, ganar dinero a expensas de aquellos que no tienen acceso a esos mismos datos. Pero el control de la información no se limita a las corporaciones. El 1% también controla el flujo de información a través de los medios de comunicación, la política y la educación. El poder de los medios no solo está en la cantidad de información que distribuyen, sino en cómo la presentan. La forma en que los eventos se narran, los temas se abordan y los problemas se solucionan está cuidadosamente diseñada para influir en las percepciones y comportamientos del público. La educación también juega un papel crucial en la economía de la información. A través de las universidades y las instituciones académicas, el 1% tiene acceso a los conocimientos más avanzados y a las mentes más brillantes. Mientras que la mayoría de las personas reciben una educación estándar que no les proporciona las herramientas necesarias para entender el mundo de manera profunda, el 1% recibe educación de élite que no solo los prepara para manejar el sistema, sino para manipularlo a su favor. Este control sobre el conocimiento les permite mantener una ventaja continua. A medida que el mundo avanza, el acceso a la información sigue siendo el factor clave para mantenerse en la cima. Aquellos que no pueden acceder a la información adecuada se quedan atrás, mientras que el 1% sigue avanzando, utilizando el conocimiento no solo para aumentar su poder, sino para asegurarse de que las reglas del juego se mantengan a su favor. Este capítulo es fundamental para entender cómo el 1% utiliza la información no solo como una ventaja competitiva, sino como un medio para mantener su dominio. En las siguientes páginas, exploraremos cómo esta economía de la información afecta a la sociedad en su conjunto y qué podemos hacer para recuperar el control sobre el conocimiento en nuestras propias vidas. Capítulo 5. El rol de las corporaciones y la creación de monopolios. Si alguna vez has considerado cómo es posible que un número tan reducido de empresas controle sectores enteros de la economía mundial, la respuesta radica en la compleja red de corporaciones y monopolios que han sido meticulosamente establecidos para asegurar que un puñado de personas o entidades se mantenga en el control absoluto. El poder que las corporaciones ejercen sobre la economía global es, en muchos aspectos, la piedra angular sobre la que se construye la capacidad de este 1% para dominar todo. La creación de monopolios, tanto en mercados específicos como en industrias completas, ha sido una estrategia utilizada por estas élites para mantener su dominio sobre los recursos, el trabajo, la información y, en última instancia, el poder político. El proceso comienza con la concentración de poder en una sola entidad. A través de adquisiciones estratégicas y la compra de empresas competidoras, las corporaciones grandes logran no solo el control de la producción y distribución de bienes y servicios, sino también de las decisiones políticas que se toman en las áreas en las que operan. Por ejemplo, en sectores clave como la tecnología, la energía, la banca y los servicios financieros, una pequeña cantidad de empresas han logrado dominar el mercado, creando barreras casi impenetrables para cualquier competidor que intente ingresar al mercado. Un ejemplo claro de esto es el sector de la tecnología. En la actualidad, grandes nombres como Amazon, Google, Facebook y Apple han logrado construir imperios digitales que abarcan desde el comercio electrónico hasta las redes sociales, pasando por la recopilación masiva de datos y el control de las plataformas tecnológicas globales. Estas empresas no solo han dominado el mercado, sino que también han establecido un sistema en el que pueden influir directamente en las políticas gubernamentales, la economía global e incluso en las decisiones de millones de personas a través de sus productos y servicios. Lo que hace a estas corporaciones tan poderosas no es solo su capacidad para obtener ganancias, sino su influencia en las políticas y regulaciones gubernamentales. A través de lobbies y otras formas de presión política, las grandes corporaciones aseguran que las leyes se redacten de manera que favorezcan su existencia y expansión en su poder. Estas políticas suelen ser diseñadas para crear una mayor concentración de recursos y oportunidades en manos de las grandes empresas, mientras que los pequeños emprendedores y las pequeñas empresas se ven relegados a la lucha constante por sobrevivir. Este fenómeno no se limita solo al sector tecnológico. En la industria farmacéutica, por ejemplo, un pequeño número de gigantes corporativos controla la producción, distribución y precios de los medicamentos esenciales, lo que les permite no solo obtener enormes ganancias, sino también influir en las políticas de salud pública a nivel mundial. Las mismas dinámicas se pueden ver en el sector energético, donde un puñado de empresas controla la extracción, producción y distribución de recursos como el petróleo, el gas y la electricidad.
Esta concentración de poder no solo limita las opciones para los consumidores, sino que también garantiza que el 1% se mantenga en una posición privilegiada al tener control sobre algo tan vital como la energía. Las corporaciones también juegan un papel crucial en la creación de lo que se conoce como oligopolios, un tipo de mercado en el que un pequeño número de empresas tiene el control total de un sector, limitando la competencia y asegurando que sus intereses se mantengan intactos. Esto es lo que permite que un número reducido de empresas no solo sobreviva, sino que prospere, a costa de la innovación y la competencia que en teoría deberían ser la base de una economía libre. En el campo de las finanzas, los grandes bancos y las instituciones financieras globales tienen un control similar. Estos actores no solo gestionan grandes cantidades de dinero, sino que también influyen en las políticas económicas, imponen tasas de interés que afectan a toda la economía global y, en muchos casos, se benefician de políticas gubernamentales que los protegen y favorecen. Las crisis financieras, como la que ocurrió en 2008, son un claro ejemplo de cómo el sistema está diseñado para proteger a los más poderosos, incluso cuando sus decisiones equivocadas afectan gravemente a la población en general. A través de la creación de estos monopolios y oligopolios, el 1% se asegura de que el sistema financiero esté estructurado de manera que su riqueza y poder continúen creciendo, independientemente de las fluctuaciones en la economía mundial. Lo más inquietante de todo esto es cómo estas estructuras de poder se mantienen invisibles para el público en general. La mayoría de las personas no comprende el grado de influencia que estas grandes corporaciones tienen sobre sus vidas. Desde la forma en que consumimos hasta la manera en que trabajamos, todo está diseñado para beneficiar a este pequeño grupo de élites. Incluso en el ámbito político, muchas de las decisiones que toman los gobiernos están influenciadas directamente por las corporaciones que controlan el mercado. Sin embargo, aunque estas estructuras de poder puedan parecer impenetrables, no son invulnerables. La creación de monopolios y la concentración de poder en manos de un pequeño número de entidades es un fenómeno que ha sido desafiado a lo largo de la historia. Movimientos de resistencia, reformas políticas y cambios en la conciencia pública han logrado, en ocasiones, socavar el dominio de estos monopolios. El reto está en despertar esa conciencia colectiva y movilizarse para cambiar las reglas del juego. Aunque la batalla por el poder pueda parecer desbalanceada, siempre existe la posibilidad de que el pueblo pueda retomar el control y crear un sistema más justo y equilibrado. Capítulo 6. La influencia de la política y el gobierno en el mantenimiento del poder del 1%. Si bien las corporaciones juegan un papel crucial en la consolidación del poder del 1%, el gobierno y la política son igualmente esenciales para garantizar que ese poder se mantenga. En un mundo aparentemente democrático, la mayoría de las personas cree que sus gobiernos están diseñados para servir al pueblo, pero la realidad es mucho más compleja. El 1% no solo controla la economía y los mercados, sino también las estructuras políticas que rigen el mundo. La forma en que los gobiernos operan, las leyes que aprueban y las políticas que implementan están profundamente influenciadas por este pequeño grupo de personas que poseen la mayor parte de los recursos y el poder. Una de las principales formas en que el 1% ejerce su influencia sobre los gobiernos es a través del lobby. El lobby es un proceso mediante el cual grupos de interés, generalmente corporaciones y grandes empresas, intentan influir en las decisiones políticas a su favor. Esto no solo ocurre a nivel local, sino también a nivel global, con grandes corporaciones que manipulan políticas comerciales, fiscales y ambientales a través de sus conexiones con líderes políticos. A través de los lobbies, las grandes empresas logran que se aprueben leyes que favorecen sus intereses, protegen sus monopolios y les permiten expandirse aún más. Mientras que las leyes que podrían beneficiar a la clase media y baja suelen ser descartadas o modificadas para evitar que alteren el statu quo. En muchos países, el dinero juega un papel fundamental en las elecciones y en el proceso político en general. Los donantes ricos y las corporaciones tienen una influencia desmesurada en la política debido a la enorme cantidad de dinero que pueden aportar a campañas electorales y otros esfuerzos políticos. Esto crea un círculo vicioso en el que los políticos, una vez elegidos, deben defender los intereses de aquellos que les ayudaron a llegar al poder. En lugar de tomar decisiones en beneficio del bienestar público, los gobiernos terminan tomando decisiones que favorecen a los más poderosos, consolidando aún más el control del 1%. Además, el sistema electoral de muchos países está diseñado para que las élites sigan siendo las que ocupen los puestos de poder. A menudo, los políticos que llegan a la cima provienen de familias adineradas o de clases altas que ya tienen conexiones políticas y empresariales.
Esto significa que las personas que ocupan cargos importantes en el gobierno a menudo tienen intereses propios que se alinean con los del 1%, lo que les permite mantener el sistema tal como está, sin cambios significativos que puedan amenazar su posición. La privatización de los servicios públicos es otro ejemplo de cómo el 1% utiliza el poder político para su beneficio. En muchos países, los servicios básicos como la educación, la atención médica y el transporte público han sido privatizados, lo que significa que las grandes corporaciones ahora controlan estos servicios vitales. La privatización permite que las élites obtengan enormes ganancias a costa del bienestar de la población. Lo peor de todo es que, al estar privatizados, estos servicios se vuelven inalcanzables para muchas personas, exacerbando la desigualdad social y económica. Otro aspecto importante es la manipulación de las políticas fiscales. A través de exenciones fiscales, tasas impositivas bajas para los más ricos y el uso de paraísos fiscales, el 1% logra evitar pagar su parte justa de impuestos. Esto permite que acumulen aún más riqueza, mientras que las personas comunes son las que terminan pagando la mayor parte de los impuestos. Las políticas fiscales están diseñadas de tal manera que las personas de altos ingresos y las grandes corporaciones puedan seguir beneficiándose de un sistema que no es equitativo, mientras que las clases más bajas siguen cargando con el peso de los impuestos. Este control sobre el gobierno y la política es lo que permite que el 1% mantenga su dominio de forma perpetua. A pesar de que los sistemas políticos se presentan como democráticos y representativos, la realidad es que las élites han logrado infiltrarse en todas las ramas del poder. Para que el 1% continúe prosperando, debe asegurarse de que las reglas del juego nunca cambien. Y, de hecho, lo logran con una eficiencia impresionante, protegiendo su poder en todos los niveles de la sociedad. Es en este contexto donde la acción colectiva y la conciencia pública juegan un papel crucial. Si el pueblo se organiza, si se educa y si empieza a demandar una mayor transparencia y responsabilidad, es posible que las estructuras políticas que favorecen al 1% comiencen a desmoronarse. Solo entonces podremos empezar a crear un sistema político verdaderamente justo, en el que el poder no esté concentrado en manos de unos pocos, sino que se distribuya de manera equitativa entre todos los miembros de la sociedad. Capítulo 7. La creación de una cultura de consumo y la manipulación de los deseos humanos. El control del 1% no solo se basa en el poder económico o político, sino también en la forma en que han logrado manipular los deseos, comportamientos y pensamientos de las personas a través de una cultura de consumo cuidadosamente diseñada. En la era moderna, la publicidad, los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en herramientas poderosas para influir en las decisiones de compra, los estilos de vida e incluso las creencias fundamentales de las personas. Este control de la cultura de consumo es una de las razones principales por las que las élites siguen dominando el mundo. Han logrado crear una sociedad en la que las personas no solo desean lo que ellos tienen, sino que también creen que necesitan adquirirlo para ser felices, exitosas o aceptadas. La publicidad es una de las armas más poderosas en esta guerra silenciosa. Desde el momento en que nacemos, estamos expuestos a un flujo constante de mensajes que nos enseñan a desear cosas que, en realidad, no necesitamos. Los anuncios de televisión, las redes sociales, las revistas y, más recientemente, las plataformas digitales, están diseñados para crear una sensación de vacío en nosotros, un vacío que solo se puede llenar con productos y servicios. Estos productos, aunque a menudo innecesarios o incluso dañinos, se venden bajo la premisa de que son la clave para lograr la felicidad, el éxito o la aceptación social. Este fenómeno se conoce como la sociedad del consumo, un sistema en el que las personas son impulsadas a comprar y consumir constantemente, no porque lo necesiten, sino porque les han enseñado que lo desean. Las marcas han logrado hacer que las personas no solo compren productos, sino que también se identifiquen con ellos. Piensa en las marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton o Rolex, que no venden solo productos de alta calidad, sino un estilo de vida. Estas marcas se asocian con el poder, el estatus y el éxito. Al comprar estos productos, las personas sienten que están alcanzando una meta social y personal, aunque en realidad solo están comprando una ilusión. El 1% ha comprendido perfectamente cómo usar estas ilusiones para mantener a las masas en un ciclo constante de compra, lo que no solo les permite generar enormes ganancias, sino también consolidar su poder económico. Sin embargo, el control de los deseos humanos no se limita solo al mundo del lujo o el consumo material. También se extiende a la forma en que nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos y con el mundo.
Las redes sociales han jugado un papel crucial en la creación de esta cultura de consumo. A través de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, las personas están constantemente expuestas a las vidas aparentemente perfectas de otros, lo que genera una sensación de insuficiencia y la necesidad de competir en una carrera constante por la validación social. El 1% ha entendido cómo aprovechar esta necesidad humana de ser vistos y aceptados, utilizando las redes sociales para crear aspiraciones que solo se pueden cumplir a través del consumo. A través de influencers, publicidad dirigida y la creación de tendencias, las élites no solo controlan lo que compramos, sino cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. El impacto de esta manipulación de deseos y aspiraciones es profundo y de largo alcance. Las personas están atrapadas en una búsqueda constante de la felicidad a través del consumo. Creen que comprando más cosas o alcanzando un cierto estatus social, finalmente encontrarán la satisfacción que buscan. Sin embargo, esta búsqueda es perpetua e inalcanzable, ya que el sistema está diseñado para hacer que nunca lleguemos a un punto de suficiencia. Esto crea un ciclo interminable de insatisfacción, en el que las personas nunca están completamente satisfechas con lo que tienen, lo que lleva a un consumo cada vez mayor y, a su vez, a una mayor concentración de poder y riqueza en manos del 1%. En este contexto, la educación juega un papel fundamental. Las élites han logrado que las personas asuman como natural este deseo insaciable de consumir, sin cuestionarlo. Nos han enseñado que la felicidad está en las cosas materiales, en las experiencias que se pueden comprar y en las vidas que se pueden mostrar en las redes sociales. Lo que no nos enseñan es que la verdadera satisfacción viene de una conexión profunda con uno mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea, no de acumular bienes materiales. Este sistema, diseñado para fomentar el consumo, garantiza que el 1% siga siendo el centro del poder económico, mientras que las masas permanecen atrapadas en la ilusión de la felicidad a través del consumo. Capítulo 8. El sistema financiero global y la concentración de la riqueza. El sistema financiero global es una de las estructuras más complejas y, a menudo, más invisibles que permite al 1% mantener el control de la economía mundial. A través de una serie de mecanismos, desde los mercados de valores hasta la creación de dinero, el sistema financiero ha sido diseñado de tal manera que favorece a las élites, concentrando una cantidad desmesurada de riqueza en un pequeño número de manos. Para entender cómo el 1% controla la economía a través del sistema financiero, primero es necesario entender cómo funciona el flujo de dinero y cómo este flujo está manipulado a su favor. En la base del sistema financiero global se encuentran los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, que tienen la capacidad de crear dinero. A través de políticas como la emisión de dinero y la manipulación de las tasas de interés, los bancos centrales influyen directamente en la economía global. Sin embargo, a pesar de su poder, la verdadera influencia del sistema financiero recae en un pequeño grupo de instituciones financieras y fondos de inversión que controlan los mercados de capital. Estos bancos de inversión, como Goldman Sachs, JP Morgan y otros, tienen una influencia desmesurada sobre las políticas económicas, las tasas de interés y el valor del dinero. A través de estas instituciones, el 1% puede mover grandes cantidades de dinero, influir en las decisiones de inversión y, en última instancia, asegurarse de que el flujo de riqueza siga en sus manos. Una de las herramientas más poderosas utilizadas por las élites para consolidar su riqueza es la especulación financiera. A través de la compra y venta de activos como acciones, bonos y bienes raíces, los bancos de inversión y los fondos de cobertura pueden obtener enormes ganancias sin crear valor real para la economía. Esta especulación, que se lleva a cabo en mercados globales interconectados, permite que un pequeño número de actores financieros controle el flujo de capital en todo el mundo, lo que les otorga un poder sin precedentes. A través de estos mecanismos, el 1% no solo controla las grandes empresas y las industrias, sino que también tiene la capacidad de influir en la estabilidad económica global. El sistema de deuda también juega un papel crucial en la concentración de riqueza. Los gobiernos, las empresas y los individuos se endeudan para financiar sus actividades, lo que genera un flujo constante de intereses que benefician a los prestamistas. A través de la emisión de bonos y otros instrumentos financieros, el 1% se beneficia de las deudas de los países y las empresas, lo que les permite acumular más poder económico y político. Este sistema de deuda crea una relación de dependencia en la que los gobiernos y las empresas deben seguir las reglas dictadas por las grandes instituciones financieras para evitar el colapso económico.
El sistema financiero también ha sido diseñado para crear una enorme brecha entre los ricos y los pobres. Mientras que las grandes corporaciones y los individuos ricos tienen acceso a los mejores instrumentos financieros, a tasas de interés favorables y a oportunidades de inversión que les permiten multiplicar su riqueza, las personas comunes se ven atrapadas en un ciclo de deuda, trabajo y consumo que les impide avanzar. Este desequilibrio en el acceso a los recursos financieros garantiza que el 1% siga siendo el beneficiario principal de la riqueza creada en el mundo. Además, el sistema financiero global ha sido estructurado de tal manera que permite a las élites esconder su riqueza en paraísos fiscales, evitando pagar impuestos y manteniendo un control absoluto sobre su dinero. A través de complejas redes de evasión fiscal, los superricos pueden evitar contribuir al bienestar general, mientras que los ciudadanos de a pie cargan con el peso de los impuestos y la inflación. Este sistema no solo perpetúa la desigualdad económica, sino que también socava la confianza en las instituciones financieras y gubernamentales, ya que las personas perciben que el sistema está diseñado para favorecer a los ricos. En conjunto, el sistema financiero global es una de las herramientas más poderosas que el 1% utiliza para mantener su control. A través de la manipulación de los mercados, la creación de deuda y la evasión fiscal, las élites no solo enriquecen aún más, sino que también consolidan su poder sobre el resto del mundo. La clave para desafiar este control radica en entender cómo funciona este sistema y en tomar medidas para crear un sistema financiero más transparente, justo y equitativo. Capítulo 9. El enigma de la riqueza y el poder. ¿Cómo se mantiene el control del 1%? En el centro de la desigualdad global y la concentración del poder se encuentra un enigma fundamental. ¿Cómo logra el 1% de la población mantener su control sobre la riqueza y el poder a pesar de que el resto del mundo parece tener el potencial de desafiar esa estructura? La respuesta, en gran parte, radica en la creación y mantenimiento de una serie de barreras que impiden que las masas puedan acceder al mismo nivel de riqueza y control. Estas barreras son a la vez económicas, sociales y políticas, y juntas forman un sistema impenetrable para la mayoría de las personas. El 1% no solo tiene el poder de acumular riqueza, sino también el de estructurar el sistema para garantizar que ese poder nunca se les escape. Uno de los componentes clave que garantiza el control del 1% es la creación de un sistema económico global que favorece sus intereses y bloquea las oportunidades de las masas. Desde las políticas monetarias hasta la estructura misma de las instituciones financieras internacionales, todo está diseñado para mantener a las élites en la cima. Las economías de mercado, que se presentan como sistemas que permiten la movilidad social y económica, en realidad están profundamente sesgadas en favor de los ricos. Las grandes corporaciones, con su enorme influencia económica, tienen la capacidad de dictar las reglas del juego, influyendo en las políticas públicas y moldeando la economía de tal manera que los pequeños empresarios y las personas de clase baja se ven atrapados en una trampa de deuda y trabajo precario. El uso de la deuda es otra herramienta fundamental para mantener el control. El 1% no solo ha logrado acumular riqueza, sino que también ha aprendido a utilizar la deuda como una forma de dominar a las clases medias y bajas. La deuda personal, las hipotecas, los préstamos estudiantiles y las tarjetas de crédito son formas en las que las personas se ven atrapadas, trabajando más y más para pagar deudas que en realidad solo benefician a las instituciones financieras que las emiten. Mientras tanto, las élites, al tener acceso a capital prácticamente ilimitado y a tasas de interés favorables, pueden seguir acumulando riqueza y poder sin ser afectadas por los ciclos de deuda que asfixian a la mayoría de la población. Además, la educación y la formación de élites juega un papel crucial en la perpetuación de este control. Las élites no solo tienen acceso a la riqueza, sino también a los mejores recursos educativos y redes de poder. Desde las universidades de élite hasta los círculos financieros y políticos, el 1% tiene acceso a una formación y a una red de contactos que les permite seguir acumulando poder. Este acceso a la educación de calidad les proporciona las herramientas para continuar manejando los sistemas que les permiten mantenerse en el poder. Además, estas redes no solo existen en el ámbito educativo, sino que también se extienden a las instituciones políticas y económicas, donde los miembros de las élites tienen acceso a una influencia desproporcionada sobre las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto. Otro aspecto crucial es la globalización. Si bien la globalización ha permitido el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, también ha servido para aumentar la concentración de riqueza y poder en manos del 1%. Las grandes corporaciones transnacionales tienen la capacidad de mover capital y recursos a través de fronteras con facilidad,
lo que les permite encontrar los mercados más rentables y reducir los costos de producción al mínimo. A su vez, esto ha reducido la capacidad de los gobiernos nacionales para regular o imponer leyes que protejan a los trabajadores y a las pequeñas empresas. Mientras tanto, las élites, que operan en una red globalizada, se benefician enormemente de la explotación de los recursos y la mano de obra barata en otras partes del mundo, todo mientras evaden impuestos y regulaciones que podrían haber limitado sus márgenes de ganancia. En este sistema globalizado, las naciones más pobres se ven atrapadas en un ciclo de dependencia económica, donde sus recursos naturales son explotados por grandes corporaciones internacionales, mientras que sus propios ciudadanos no tienen acceso a los mismos beneficios. El 1% mantiene su control no solo a través de la riqueza que poseen, sino también a través de su capacidad para dirigir el flujo de recursos y capital en todo el mundo, asegurando que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. El control de la información y la narrativa también juega un papel crucial en la perpetuación de este sistema. Las élites no solo controlan los recursos materiales, sino también la forma en que las personas piensan y actúan. A través de los medios de comunicación, la cultura popular y las plataformas digitales, las élites han logrado controlar las narrativas sobre el éxito, el valor y la riqueza. Se nos enseña a creer que el éxito se logra a través del esfuerzo personal y que la pobreza es el resultado de la falta de esfuerzo, mientras que las verdaderas causas de la desigualdad económica, como el control de los recursos y la manipulación de las políticas, permanecen ocultas. Esta narrativa asegura que las personas sigan trabajando dentro del sistema, sin cuestionar el orden establecido. El control del 1% no es solo una cuestión de poder económico, sino también de control sobre las instituciones que regulan la sociedad. Desde las políticas fiscales hasta las leyes laborales y las regulaciones medioambientales, las élites tienen la capacidad de moldear las reglas del juego para garantizar que sigan siendo los principales beneficiarios del sistema. Al ejercer una influencia desproporcionada sobre las decisiones políticas, las élites pueden asegurar que las leyes favorezcan sus intereses, ya sea a través de la reducción de impuestos, la desregulación o la privatización de servicios públicos. Capítulo 10. ¿Cómo puede el 99% desafiar el control del 1%? A pesar de la concentración de poder y riqueza en manos del 1%, existe una forma de desafiar este control y restaurar un mayor equilibrio en la sociedad. Sin embargo, para lograrlo, será necesario un cambio profundo en la forma en que entendemos el poder, la riqueza y la justicia social. Este desafío no se trata solo de reformas económicas, sino también de una transformación cultural y política que permita a las personas recuperar el control de sus vidas y sus recursos. El primer paso hacia este cambio es la educación. Las élites han logrado mantener su poder no solo a través de la riqueza, sino también a través de la manipulación de la información y el control de las narrativas. La educación, tanto formal como informal, es esencial para empoderar a las personas y permitirles comprender las estructuras de poder que los mantienen en la pobreza. Las personas deben ser educadas sobre cómo funciona el sistema económico y cómo la concentración de riqueza y poder perjudica a la mayoría de la población. Esta educación debe ir más allá de los límites del sistema educativo tradicional, y debe incluir una comprensión crítica de los sistemas económicos, políticos y sociales que rigen el mundo. Además, el activismo político es crucial para desafiar el control del 1%. La historia ha demostrado que cuando las personas se organizan y luchan por sus derechos, pueden lograr cambios significativos. Desde los movimientos laborales hasta las protestas por los derechos civiles, el poder popular ha demostrado que es posible desafiar incluso los sistemas de poder más opresivos. Las personas deben unirse y exigir políticas que promuevan la justicia social, la equidad económica y la sostenibilidad ambiental. Esto incluye la lucha por una distribución más equitativa de la riqueza, la eliminación de la evasión fiscal y la creación de un sistema financiero que beneficie a todos, no solo a unos pocos. Por último, es fundamental fomentar una cultura de solidaridad y cooperación. El individualismo, que ha sido promovido por las élites como parte de la narrativa del éxito personal, ha debilitado el sentido de comunidad y colectividad. Si las personas se ven como una comunidad unida, pueden crear una fuerza colectiva que desafíe las estructuras de poder existentes. Esto implica un cambio en la forma en que nos relacionamos con los demás, desde las pequeñas acciones cotidianas hasta las grandes luchas políticas y sociales. La cooperación entre individuos y comunidades puede generar un cambio real y duradero, que no solo desafíe el poder del 1%, sino que también lo reemplace con un sistema más justo y equitativo. Este cambio no será fácil ni rápido,
pero es posible. Si el 99% se une, educa y organiza, puede recuperar el control de su destino y crear un mundo en el que la riqueza y el poder no estén concentrados en las manos de unos pocos, sino distribuidos de manera más justa para todos. Capítulo 11. La verdadera naturaleza del poder. ¿Por qué el 1% no temen perderlo? El 1% de la población mundial no teme perder su control sobre el poder por una razón simple. Tienen estructurado el poder de tal manera que es casi imposible que lo pierdan, independientemente de las circunstancias. El poder del 1% no es solo económico, sino que está profundamente arraigado en una serie de instituciones, estructuras sociales y sistemas ideológicos que aseguran su permanencia en la cima. Este control no solo está basado en la riqueza material, sino en la capacidad de moldear las reglas del juego para que siempre estén en una posición privilegiada. La clave para entender por qué el 1% no temen perder su poder radica en la manera en que han organizado la estructura económica global. En primer lugar, las élites no solo acumulan riqueza, sino que también poseen los medios de producción, los recursos naturales y las instituciones que mantienen la economía en funcionamiento. Al controlar las industrias clave, desde la energía hasta las telecomunicaciones, las finanzas y los alimentos, el 1% tiene la capacidad de influir en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Además, tienen el control de las instituciones que regulan la economía, como los bancos centrales, los gobiernos y las grandes corporaciones multinacionales, que actúan en su beneficio. El control de estas instituciones y recursos no solo les da poder económico, sino también poder político y social. A través de la financiación de campañas políticas, el lobby y el control de los medios de comunicación, el 1% tiene una influencia desproporcionada sobre las decisiones gubernamentales y políticas. Esta influencia les permite diseñar las leyes y las políticas de manera que perpetúen su dominio y protejan sus intereses. Las políticas fiscales, las reformas laborales y las regulaciones financieras suelen estar diseñadas para favorecer a las élites y, a menudo, para perjudicar a las clases medias y bajas, asegurando que las brechas de riqueza sigan ampliándose. Otra razón por la que el 1% no temen perder su poder es su habilidad para crear una narrativa que justifique su posición. A través de los medios de comunicación y las plataformas digitales, las élites han logrado crear una ideología que presenta su éxito como el resultado del esfuerzo individual y la inteligencia, mientras que la pobreza se presenta como un fracaso personal. Esta narrativa, que se ha incrustado profundamente en la conciencia colectiva, hace que la mayoría de la población crea que el sistema es justo y que si ellos trabajan duro, también podrán ascender. Este mito del sueño americano o de la movilidad social es una herramienta crucial para mantener el statu quo, ya que distrae a las personas de las verdaderas razones de su pobreza y de la concentración de riqueza. Además, el 1% ha desarrollado una sofisticada capacidad para protegerse a sí mismos de los riesgos económicos. Al mantener grandes cantidades de riqueza en activos seguros, como bienes raíces, acciones y bonos, las élites pueden resistir las crisis económicas sin sufrir pérdidas significativas. De hecho, muchas veces son las grandes crisis las que aumentan la concentración de riqueza, ya que las grandes corporaciones compran activos a precios de ganga durante las recesiones, consolidando aún más su poder. El sistema financiero global, dominado por el 1%, también juega un papel fundamental en su inmunidad a la pérdida de poder. Los bancos internacionales, que están controlados en gran parte por las élites, actúan como intermediarios entre los países y las grandes corporaciones. A través de mecanismos como la deuda soberana y los acuerdos comerciales internacionales, el 1% puede ejercer presión sobre los gobiernos de todo el mundo, asegurando que se mantengan alineados con sus intereses. Las crisis financieras, lejos de amenazar su poder, suelen servir para consolidarlo aún más, ya que las élites pueden aprovecharse de la inestabilidad para fortalecer su posición económica. Este sistema, altamente interconectado y respaldado por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, permite que el 1% opere de manera global, moviendo su dinero y sus activos a través de fronteras sin ser limitados por las políticas locales o nacionales. Al estar respaldados por una red de aliados internacionales, las élites tienen una ventaja sobre cualquier intento de desestabilización, ya sea de carácter económico o político. Capítulo 12. El impacto de la desigualdad. ¿Cómo el control del 1% afecta al 99%? La concentración de poder y riqueza en manos del 1% tiene un impacto profundo y de largo alcance en el 99% restante de la población. No se trata solo de una cuestión de injusticia económica,
sino de una distorsión estructural que afecta a casi todos los aspectos de la vida social, económica y política. La desigualdad no solo está relacionada con el dinero, sino que también está ligada al acceso a oportunidades, la calidad de vida y el bienestar general de las personas. La forma en que el 1% mantiene su control contribuye a crear una sociedad profundamente dividida, donde la movilidad social es cada vez más limitada, y las brechas de riqueza y poder siguen ampliándose. Una de las formas más evidentes en que el control del 1% afecta al 99% es a través de la limitación de las oportunidades económicas. A medida que las grandes corporaciones y las élites financieras controlan la mayor parte de los recursos y activos, las oportunidades de negocio y empleo se ven restringidas para la mayoría de la población. Las pequeñas y medianas empresas, que son esenciales para la creación de empleo y la innovación, a menudo se ven desplazadas por las grandes corporaciones, que tienen el poder de controlar el mercado y fijar los precios. Esta falta de competencia reduce las oportunidades para los emprendedores y limita las opciones de los consumidores, lo que a su vez estanca el crecimiento económico. La falta de oportunidades económicas también está vinculada a la escasez de acceso a una educación de calidad. Las élites, que tienen acceso a las mejores universidades y recursos educativos, pueden seguir acumulando poder, mientras que las clases medias y bajas se ven atrapadas en un ciclo de escasez de oportunidades educativas. Sin una educación adecuada, las personas no pueden acceder a los trabajos bien remunerados que les permitan mejorar su calidad de vida, y el ciclo de pobreza se perpetúa. Además, el control del 1% afecta directamente la salud y el bienestar de las personas. La concentración de riqueza y poder ha dado lugar a un sistema de salud y bienestar social que favorece a las élites y perjudica a las clases más pobres. Las personas que pertenecen al 99% a menudo no tienen acceso a los servicios de salud de alta calidad y se ven obligadas a depender de sistemas de salud públicos y sobrecargados. Esto, combinado con el estrés económico y la inseguridad laboral, crea un círculo vicioso de mala salud, que a su vez limita la capacidad de las personas para prosperar. La desigualdad también tiene un impacto profundo en la cohesión social y la estabilidad política. A medida que la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando, las tensiones sociales también aumentan. La frustración y la ira de las clases bajas, que sienten que el sistema está rigged contra ellos, se canalizan en movimientos sociales y políticos que buscan desafiar el orden establecido. Sin embargo, estos movimientos a menudo carecen de la organización y los recursos necesarios para desafiar realmente a las élites. Esto crea una situación de polarización política, donde las élites utilizan su control de los medios de comunicación y las redes sociales para dividir y debilitar a la oposición. La concentración del poder y la riqueza también tiene un impacto negativo en la democracia. Aunque las democracias modernas permiten que las personas elijan a sus líderes, el 1% tiene el poder de influir en estas elecciones a través de su control de los recursos económicos y su capacidad para financiar campañas políticas. Esto significa que, aunque los ciudadanos pueden votar, el 1% sigue siendo el que dicta las políticas y toma las decisiones cruciales que afectan al país y al mundo. Capítulo 13. La ilusión de la democracia. Cómo el 1% manipula los sistemas políticos. En las sociedades modernas, la democracia es vista como el sistema político ideal, el que permite a los ciudadanos expresar su voluntad a través del voto y participar en la toma de decisiones. Sin embargo, lo que se oculta tras esta fachada democrática es que, en muchos casos, el poder real está en manos del 1%. Aunque los ciudadanos votan por sus líderes y eligen representantes, las élites económicas y las grandes corporaciones tienen un control significativo sobre las políticas y decisiones que afectan sus vidas. A lo largo de la historia, las élites han encontrado formas de manipular las democracias para proteger sus propios intereses. Esto no solo se limita a las dictaduras o gobiernos autoritarios, sino que también afecta a las democracias liberales que, a primera vista, parecen ofrecer un control efectivo a los ciudadanos sobre sus gobiernos. Una de las formas más evidentes en que el 1% manipula la democracia es a través del financiamiento de campañas políticas. Las grandes corporaciones y los individuos más ricos invierten enormes sumas de dinero en las elecciones para garantizar que los políticos que elijan actúen en su beneficio. Este fenómeno se conoce como captura del Estado, y se produce cuando las políticas públicas y las leyes son diseñadas para beneficiar a las élites, mientras que el bienestar de la mayoría de la población se ve ignorado o incluso perjudicado.
Los fondos de campaña se utilizan para asegurar que los candidatos que promuevan políticas favorables a los intereses corporativos y financieros reciban el apoyo necesario para ganar las elecciones. Esto genera una competencia desigual en las campañas electorales, donde el dinero se convierte en un factor determinante para acceder al poder político, en lugar de la voluntad popular. Además, las élites no solo financian campañas políticas, sino que también controlan una gran parte de los medios de comunicación. A través de conglomerados mediáticos que poseen, las élites pueden moldear la opinión pública y difundir mensajes que favorezcan su posición. Los medios de comunicación, en lugar de ser un baluarte de la democracia, a menudo se convierten en una herramienta para reforzar el poder del 1%. Las noticias y reportajes que se presentan al público están filtrados y sesgados, y se enfocan en temas que benefician a las élites mientras minimizan o distorsionan las cuestiones que realmente afectan a la mayoría de las personas. El control de los medios de comunicación es fundamental para crear una narrativa que respalde la concentración de poder. Las élites utilizan su influencia para promover la idea de que el sistema económico y político actual es el mejor posible, e incluso que la desigualdad es algo inevitable o natural. Este tipo de propaganda está diseñada para convencer a la población de que el sistema no solo es legítimo, sino que es justo y que cualquiera, si trabaja lo suficientemente duro, puede ascender en la jerarquía social. Otra táctica que utilizan las élites para manipular la democracia es el uso de la política de división. En lugar de unir a la gente en torno a causas comunes, las élites fomentan la polarización política y social. A través de la manipulación de las emociones y la creación de enemigos ficticios, las élites logran que las clases populares se enfrenten entre sí, mientras que el sistema sigue operando en su beneficio. Esto se ve claramente en la forma en que los políticos y los medios de comunicación explotan las divisiones raciales, religiosas y de clase para debilitar a los movimientos sociales que podrían desafiar el poder. Del 1%. La fragmentación de la sociedad hace que sea más difícil que los grupos más grandes y diversos se unan para luchar por un cambio real. Este control de la democracia, que parece ser un sistema justo y participativo, es en realidad una de las herramientas más poderosas de las élites para consolidar su dominio. Al mantener una ilusión de control democrático, el 1% puede garantizar que las decisiones políticas sigan favoreciendo sus intereses, incluso mientras se mantiene la apariencia de que las elecciones y la participación pública tienen un impacto significativo. Capítulo 14. El mito del sueño americano. ¿Por qué no todos tienen las mismas oportunidades? Uno de los mitos más persistentes en las sociedades occidentales, especialmente en los Estados Unidos, es el del sueño americano. Este concepto se basa en la idea de que cualquier persona, sin importar su origen o clase social, puede alcanzar el éxito si trabaja lo suficiente. Es un ideal que ha sido promovido durante generaciones, y se ha utilizado como justificación para la estructura económica y social que favorece a las élites. Sin embargo, este sueño es precisamente eso, un mito. El sueño americano oculta las profundas desigualdades que existen en la sociedad y en el sistema económico. Mientras que una pequeña fracción de la población tiene acceso a una educación de calidad, a oportunidades laborales bien remuneradas y a una red de contactos que facilita su ascenso social, la mayoría de las personas se ve atrapada en un ciclo de pobreza y falta de oportunidades. El mito del sueño americano sirve como una distracción para evitar que la gente reconozca que el sistema está diseñado para beneficiar a una élite minoritaria, y que las oportunidades para el resto de la población son limitadas por una serie de barreras estructurales. En primer lugar, el acceso a una buena educación es uno de los mayores obstáculos para la movilidad social. Mientras que las élites pueden pagar la matrícula universitaria más alta y asegurar que sus hijos asistan a las mejores universidades, los niños de familias más pobres tienen que conformarse con escuelas públicas mal financiadas, que no tienen los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. La educación, que debería ser una herramienta para igualar las oportunidades, se convierte en una barrera que perpetúa la desigualdad. Además, el mercado laboral está cada vez más controlado por las grandes corporaciones, que ofrecen salarios bajos, condiciones laborales precarias y pocas oportunidades de ascenso para los trabajadores. La falta de poder sindical y la creciente precariedad laboral hacen que sea cada vez más difícil para las personas comunes obtener trabajos bien remunerados o ascender en la escala profesional. En este contexto, el sueño americano se convierte en una ilusión que motiva a las personas a trabajar más duro, sin ofrecerles las verdaderas oportunidades necesarias para lograr el éxito. El mito del sueño americano también está vinculado a la creencia en la meritocracia,
la idea de que el éxito es el resultado directo del esfuerzo y la habilidad individual. Si bien es cierto que el esfuerzo es importante, esta visión omite factores críticos como el acceso a recursos, redes de apoyo y condiciones sociales que favorecen a unos mientras que perjudican a otros. La meritocracia se convierte en una excusa para no abordar las desigualdades estructurales que existen en la sociedad, y perpetúa la narrativa de que las personas que no tienen éxito lo deben a su falta de esfuerzo, en lugar de a un sistema económico que favorece a las élites. Finalmente, el sueño americano también refuerza la idea de que el éxito individual es lo único que importa, minimizando la importancia de la solidaridad colectiva. Al centrarse en el logro personal, el sistema desincentiva la lucha por un cambio estructural que beneficia a la mayoría de la población. La creencia de que cada individuo es responsable de su propio destino distrae a las personas de las fuerzas económicas y sociales que realmente determinan su lugar en la jerarquía social. Capítulo 15. La guerra contra los derechos laborales. ¿Por qué los trabajadores son cada vez más vulnerables? Uno de los aspectos más cruciales del control que el 1% tiene sobre la sociedad es su capacidad para manipular y debilitar los derechos laborales. A lo largo de las últimas décadas, hemos visto una erosión sistemática de las leyes que protegen a los trabajadores, lo que ha provocado una creciente precariedad laboral. Esta guerra contra los derechos laborales no solo afecta a la calidad de vida de los trabajadores, sino que también tiene repercusiones profundas en la economía global y en la estabilidad social. En primer lugar, la disminución de los derechos laborales se ha manifestado de muchas formas, desde la flexibilización de las leyes de contratación y despido, hasta la erosión de los sindicatos y las condiciones de trabajo precarias. Los sindicatos, que históricamente han sido los principales defensores de los derechos de los trabajadores, han perdido mucho poder en las últimas décadas. La capacidad de los sindicatos para negociar colectivamente ha sido mermada por una serie de factores, incluyendo políticas gubernamentales que favorecen a las grandes corporaciones, la globalización de la economía y el uso de mano de obra barata en países en desarrollo. Esta desregulación del mercado laboral ha resultado en una clase trabajadora cada vez más vulnerable. El empleo temporal y a medio tiempo ha reemplazado a los trabajos a tiempo completo y permanentes, lo que significa que los trabajadores no solo carecen de seguridad laboral, sino que también tienen acceso limitado a beneficios como la atención médica, el seguro de desempleo y las pensiones. Además, la automatización y la inteligencia artificial han desplazado a una gran cantidad de trabajadores, creando una creciente brecha entre los empleos bien remunerados y aquellos que son de baja calidad. Las élites económicas, que controlan la mayoría de las grandes corporaciones, han sido las principales beneficiarias de esta precarización laboral. Al reducir los costos laborales y aumentar las ganancias, han consolidado su poder económico y mantenido sus posiciones privilegiadas. Sin embargo, la precarización del trabajo no solo tiene consecuencias para los trabajadores, sino también para la sociedad en general. Al eliminar las protecciones laborales, el 1% ha creado una clase de trabajadores que viven al día, sin estabilidad financiera ni seguridad. Esta inseguridad económica contribuye a la desigualdad social, ya que las personas que luchan por sobrevivir a menudo no tienen los recursos o el tiempo para luchar por un cambio en el sistema. La falta de derechos laborales también tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar de los trabajadores. La presión por cumplir con plazos imposibles, la falta de control sobre el tiempo de trabajo y la inestabilidad económica contribuyen a altos niveles de estrés, ansiedad y enfermedades relacionadas con el trabajo. En lugar de tener tiempo para descansar y recuperarse, los trabajadores se ven obligados a continuar trabajando en condiciones que son tanto físicas como mentalmente agotadoras. Esta situación, que afecta en su mayoría a las clases bajas y medias, perpetúa un ciclo de pobreza y malestar que beneficia a las élites. El control sobre los derechos laborales también está estrechamente vinculado con el poder que las élites ejercen sobre el sistema político. Al financiar campañas políticas y tener influencia sobre las leyes, las grandes corporaciones pueden garantizar que sus intereses sean protegidos. Los gobiernos, bajo la presión de las élites económicas, a menudo toman decisiones que favorecen la desregulación del trabajo, reduciendo las protecciones sociales y debilitando las leyes que protegen a los trabajadores. Esto crea un entorno en el que los intereses de los trabajadores son ignorados en favor de la acumulación de ganancias para las élites. La lucha por recuperar los derechos laborales es una de las batallas más importantes que debemos librar en la actualidad. Sin embargo, este no es un desafío fácil, ya que las élites están profundamente arraigadas en el sistema y tienen los recursos para mantener su control.
No obstante, el cambio es posible, y una de las claves para lograrlo radica en la creación de un movimiento laboral global que pueda desafiar a las corporaciones transnacionales y exigir condiciones laborales justas para todos. Capítulo 16. La economía de la destrucción. ¿Cómo el 1% perpetúa las crisis para su beneficio? Una de las formas más poderosas en que el 1% mantiene su control sobre el sistema global es a través de la manipulación de las crisis económicas. Lejos de ser algo que temen, las crisis económicas se han convertido en una herramienta para reforzar su poder. Cuando las crisis golpean, el 1% no solo la sobrevive, sino que a menudo salen más fuertes y con mayor poder que antes. Esto ocurre porque, en lugar de ser víctimas de la crisis, las élites aprovechan las oportunidades que surgen durante estos periodos de turbulencia económica. Las crisis económicas son un componente estructural del sistema capitalista. Aunque se presentan como accidentes o fallos del mercado, en realidad son parte de un ciclo cíclico que beneficia a las élites. Durante una crisis, cuando los mercados colapsan y las instituciones financieras entran en problemas, las grandes corporaciones tienen la capacidad de comprar activos a precios bajos. Esto se conoce como capitalismo de desastre o capitalismo de crisis, y ha sido una estrategia comúnmente utilizada por las élites para aumentar su concentración de poder. Por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, mientras millones de personas perdían sus hogares y trabajos, las grandes corporaciones y los bancos fueron rescatados con fondos públicos. A través de los rescates, las élites consolidaron aún más su poder y riqueza, mientras que la mayoría de las personas sufría las consecuencias de la crisis. Después de la recesión, las grandes corporaciones compraron activos de valor, propiedades inmobiliarias y empresas a precios de ganga, lo que les permitió fortalecer su posición en el mercado y consolidar su dominio sobre la economía. De manera similar, durante las crisis económicas globales, las élites utilizan las tensiones sociales y políticas para su propio beneficio. La pobreza y el desempleo provocados por las crisis conducen a un malestar generalizado, que a menudo se canaliza en movimientos de protesta y disturbios. Las élites, sin embargo, tienen los recursos para neutralizar estos movimientos, ya sea a través de la represión política o mediante el uso de su control sobre los medios de comunicación para deslegitimar a los opositores. Además, las crisis económicas sirven como una excusa para recortar el gasto público, reducir los impuestos a las élites y aumentar la privatización de los servicios públicos. A través de la austeridad, el 1% refuerza aún más su control sobre el sistema económico, ya que los gobiernos recortan programas sociales que benefician a la clase media y baja, mientras que las grandes corporaciones y las élites financieras continúan obteniendo beneficios sin ninguna intervención. Lo que se observa en este proceso es un ciclo de concentración de poder. Las crisis no solo afectan a la economía en general, sino que sirven para concentrar aún más el poder en manos de aquellos que ya lo controlan. Cuando las personas más vulnerables se ven empujadas a la pobreza y la desesperación, las élites pueden aprovechar la oportunidad para ampliar su control, debilitando aún más las posibilidades de un cambio social y económico genuino. Este ciclo de crisis y concentración de poder es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye el dominio del 1%. Las élites no solo son inmunes a las crisis, sino que las han convertido en una herramienta para consolidar su control sobre la economía global, dejando a las clases medias y bajas atrapadas en un sistema que parece diseñado para perpetuar la desigualdad. Capítulo 17. El poder secreto del 1%, la red invisible que controla el mundo. A lo largo de este libro, hemos explorado las diversas formas en que el 1% de la población controla no solo las economías de los países, sino también las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, hay un aspecto del poder de las élites que permanece oculta para la mayoría: su capacidad para operar a través de una red invisible que conecta corporaciones, gobiernos, instituciones financieras, organizaciones internacionales y otros actores clave, todos alineados en su objetivo de mantener el control absoluto sobre los recursos y las oportunidades. Este poder secreto es el núcleo de lo que podría considerarse como una oligarquía global. A diferencia de las estructuras de poder tradicionales, donde los actores están claramente identificados y son visibles para el público, el poder del 1% opera a través de una maraña de conexiones entre empresas multinacionales, gobiernos, think tanks, fundaciones filantrópicas y medios de comunicación. Estas entidades, aunque en apariencia independientes, trabajan juntas de manera coordinada para crear un sistema en el que los intereses de las élites siempre prevalecen. Un ejemplo claro de esta red invisible son los foros económicos globales,
como el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúnen líderes políticos, empresariales y financieros para discutir el futuro de la economía mundial. En estos encuentros, las élites intercambian información, hacen acuerdos informales y trazan estrategias que benefician a los más ricos. Lo que se discute en estos foros, aunque se presenta como un esfuerzo por mejorar el bienestar global, está en realidad diseñado para asegurar que los intereses del 1% sigan siendo protegidos. Además, la influencia de estas élites se extiende a través de la financiación de organizaciones que parecen estar orientadas a causas progresistas o humanitarias. Las fundaciones filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates o la Fundación Rockefeller, a menudo promueven proyectos que parecen tener como objetivo la mejora de las condiciones de vida de las personas más pobres. Sin embargo, estas fundaciones, en muchos casos, no solo sirven para aliviar la pobreza, sino que también ayudan a consolidar el poder de las élites al promover políticas y soluciones que mantienen el status quo. La filantropía se convierte así en una herramienta para controlar el discurso público y redirigir los esfuerzos de cambio hacia soluciones que no amenacen realmente la estructura de poder existente. Los medios de comunicación, que en teoría deberían actuar como un baluarte contra los abusos de poder, también están bajo el control de las élites. En la actualidad, una pequeña cantidad de conglomerados mediáticos dominan las noticias, la información y el entretenimiento en todo el mundo. A través de sus vastas redes de influencia, las élites pueden moldear la opinión pública, desinformar a las masas y crear narrativas que favorezcan sus intereses. Las noticias sobre crisis económicas, desastres naturales, conflictos políticos o movimientos sociales son presentadas a través de un lente que minimiza las responsabilidades de las élites y, en cambio, las coloca como solucionadores de los problemas, asegurando que la población siga creyendo en su benevolencia y destreza. En este entorno, es casi imposible para las personas comunes acceder a la información completa y precisa sobre lo que realmente está ocurriendo en el mundo. A pesar de la abundancia de datos y recursos, el acceso a la información está regulado, filtrado y controlado. Las fuentes alternativas de información, cuando existen, son silenciadas o marginalizadas, mientras que las narrativas predominantes siguen favoreciendo los intereses de los poderosos. Este control invisible del 1% se extiende también al sistema educativo, que es utilizado para perpetuar la ideología que mantiene el sistema intacto. Desde una edad temprana, los individuos son condicionados a aceptar la estructura social y económica tal como es, sin cuestionar las disparidades de poder y riqueza. Las élites no solo controlan el dinero y los recursos, sino también las ideas. La educación, en muchos casos, se convierte en un mecanismo de conformidad, donde los estudiantes son enseñados a ser trabajadores eficientes en lugar de pensadores críticos que cuestionen el sistema. El impacto de esta red invisible es profundo. Las élites no solo controlan lo que sucede a nivel económico, sino también a nivel social, político y cultural. Su influencia sobre los gobiernos permite que sus políticas y regulaciones se adapten a sus necesidades, mientras que las leyes y normativas que podrían beneficiar a las clases más bajas son sistemáticamente desechadas. En lugar de un sistema político democrático en el que las voces de todos se escuchan, el poder se encuentra en las manos de unos pocos, que lo utilizan para consolidar su riqueza y poder a expensas del bienestar colectivo. Es fácil sentirse impotente ante la magnitud de este control. Las fuerzas que operan detrás de la fachada de la democracia y la justicia parecen inquebrantables, y el futuro de las próximas generaciones parece estar predestinado a seguir la misma ruta de desigualdad y concentración de poder. Sin embargo, no todo está perdido. La clave del cambio reside en la conciencia colectiva y la voluntad de desafiar el sistema que perpetúa estas desigualdades. La historia nos ha demostrado que los sistemas opresivos, por poderosos que sean, no son invulnerables. A lo largo de los siglos, han surgido movimientos sociales, políticos y económicos que han desafiado el poder establecido, desde la lucha por los derechos civiles hasta las revoluciones que han transformado la historia. Si bien el camino hacia un cambio verdadero es arduo y requiere unidad, educación y acción, no es una misión imposible. El primer paso para derrotar la red invisible del 1% es desmantelar su control sobre la información. Debemos fomentar el pensamiento crítico, apoyar medios de comunicación independientes y luchar por una educación que forme a individuos capaces de cuestionar el statu quo. Además, necesitamos promover políticas económicas que favorezcan la equidad, la justicia social y el bienestar de todos, no solo de unos pocos privilegiados. La verdadera democracia no se logra solo con el derecho al voto,
sino con la capacidad de los ciudadanos para tener un control real sobre las decisiones que afectan sus vidas. El cambio es posible, pero requiere un esfuerzo colectivo, un despertar de las masas y una lucha constante contra las fuerzas que nos oprimen. El poder está en nuestras manos, y si somos capaces de unirnos, de cuestionar el sistema y de exigir un futuro más justo, podemos finalmente transformar la realidad que el 1% ha moldeado a su favor. El camino hacia un mundo más equitativo comienza con cada uno de nosotros, al desafiar la narrativa impuesta y al construir una sociedad basada en los principios de justicia, solidaridad y participación genuina.